¿Cómo estáis? Amén. Yo siento un fuego esta mañana en mi interior. ¿Será el fuego del Espíritu Santo? ¿Será el supercafé que me ha hecho Mari esta mañana? ¿O la unción de la americana? Quizá la tengo que echar a volar como algunos por ahí. Pero realmente se nota la presencia de Dios en esta mañana, en este lugar. Como decía Daniel, cuando hay reverencia a la presencia del Señor, el Señor se presenta. ¿Irías tú a un lugar donde no eres bienvenido? A no ser que te obliguen. Pero ¿quién puede obligar al Señor a estar en algún lugar? Pero cuando hay un grupito de personas que tiene hambre y sed de su presencia, que lo empiezan a buscar, que lo anhelan, ¿cómo no va a estar ahí? ¿Cómo no va a estar ahí el Señor? ¿Cómo no va a acudir el Señor cuando tú estás en lo íntimo, en tu casa, de rodillas, orando y clamando? ¿Cómo no va a estar ahí? Oh, es que el Señor no me habla. Oh, es que no siento al Señor. El Señor escucha a los que le buscan. No hagas caso de esas mentiras, de esas sensaciones, de esas emociones. La palabra dice que el Señor escucha y está con los que le buscan de corazón. Así que eso es mucho más importante. Y eso es lo real, no tus sensaciones. Y quiero que me acompañéis a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21. Primera de Juan 4, 20, 21. ¿Lo tenemos? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ¿qué dice? Ame también a su hermano. ¿Sabéis qué significa aquí la palabra amor? Sí, es el amor ágape, que significa afecto, benevolencia, bondad, misericordia, hacer el bien a la persona. Yo lo amo, pero mientras esté a 100 kilómetros de distancia. No, eso no es amor. Al menos no es el amor que habla la Biblia que tenemos que tener. Amor significa estar dispuesto a dar lo mejor a esa persona. Eso es amor para el Señor. Y nuestro ejemplo es Jesús. Aun cuando éramos sus enemigos, ¿qué hizo? Murió. Y dice la Biblia también, ¿qué mérito tiene hacer el bien a alguien que te ama? El mérito está en hacer el bien a alguien que te corresponde con mal. Como le decía Pablo a los corintios, aunque amándoos más, sea amado menos. ¡Wow! ¿Y qué significa aquí? Aborrecer. Dice,
Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Qué es aborrecer al hermano aquí? Detestar, literalmente amar menos. Traducido a un lenguaje actual significa no lo puedo ni ver, no quiero coincidir con él en ningún sitio. Eso es aborrecer al hermano. Para Dios no hay neutralidad, o amas u odias. Es cierto que tenemos todos nuestro carácter, nuestra manera de ser y podemos tener más afinidad unos con otros. No está hablando aquí la palabra que todos tenemos que ser amigos de todos, no. Está hablando de algo mucho más elevado, está hablando de amar, de ser capaz de hacer el bien a todos. Esto va mucho más allá de la amistad. Y dice que si no eres capaz de hacer esto con todos, no puedes decir que amas al Señor. Está diciendo que eres mentiroso. Lo hemos leído, no lo digo yo. Y ahora me gustaría que me acompañarais a una historia en Números capítulo 21, leeremos del 4 al 9. Números 21, del 4 al 9. Números 21. Capítulo 4. Perdón, Números 21, versículo 4 al 9. Estamos con el pueblo de Israel en el desierto, dirigiéndose en esa travesía interminable hacia la tierra prometida. Y dice, repito, por si he despistado a alguno, Números capítulo 21, leeremos del versículo 4 hasta el 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué ocurrió? ¿Qué dice? Se desanimó el pueblo. ¿Y qué pasó? Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio. ¿Qué dice? Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿A qué pan se referían? Al maná. ¿Y qué era el maná? El pan del cielo. El regalo de Dios, el milagro de Dios. Un milagro diario, menos el sábado, que era el día de reposo. Un milagro diario. Todos sabemos que no hay pan en el desierto, ¿verdad? Dios les estaba dando el maná del cielo. O sea, Dios les estaba alimentando directamente de la cocina celestial. Se acostumbraron a un manjar y dejaron de darle valor y se atrevieron a pegarle una patada a la mesa que Dios les ponía cada día y dijeron, estamos fastidiados de tu regalo, de tu comida de cada día. ¿Y qué pasó? Versículo 6, y envió Jehová entre el pueblo serpientes ardientes, eso significa serpientes venenosas, que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, ahora sí, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, y ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, sobre un palo de madera, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce
y vivía. Hermanos, tenemos que entender muy bien este grupo de personas y este contexto. No estamos hablando de otros pueblos, no estamos hablando de gente que no conocía a Jehová, que no conocía a Dios, que no conocía la ley de Dios. Estamos hablando del pueblo de Dios. Traducido hoy en día, estamos hablando de la iglesia. La iglesia, cristianos. Y dice que hablaron contra Moisés y contra Jehová. Eso significa, en otras palabras, como sale en otros textos, murmuraron, criticaron, se quejaron. ¿Y sabéis qué significa murmurar? Hablar en secreto. Escuchad bien esto. Hablar en secreto contra alguien de la iglesia, en especial contra una autoridad. Puede ser el pastor, pueden ser los obreros, puede ser el líder de un departamento de la iglesia. Si ahora, por ejemplo, los sugieres de la iglesia se juntaran entre ellos en secreto y empezaran a criticar a su líder, que en este caso es Pablo, eso se le llamaría murmuración. Y si hay un grupito de la iglesia que se junta para criticar al pastor a sus espaldas, eso se llama murmuración. Y si hay un grupito de la iglesia que se junta en secreto para hablar de otro hermano de la iglesia o de otra iglesia, eso se llama murmuración. Y el pueblo de Israel murmuró contra Moisés. Y es curioso, dice contra Moisés y contra Dios, pero ¿quién hablaba con Dios? Era Moisés quien hablaba con Dios. Era él el intermediario entre el pueblo y Dios. El pueblo no hablaba con Dios. Y esta es una expresión que quiere decir que cuando se murmura contra alguien de la iglesia, en realidad se está murmurando contra Dios. ¿Y qué trajo la murmuración? Veneno. Veneno. Y es tremendamente curioso, porque ese veneno infectó a los murmuradores, pero no a la víctima de la murmuración. Moisés quedó intacto, pero los que murmuraban, esos fueron infectados por el veneno. ¿Y sabéis por qué? Porque el murmurador es víctima de su propio veneno. Mientras la persona contra la que murmura es guardada por Dios. ¿Y qué más trajo la murmuración? Serpientes. Serpientes en medio del pueblo. ¿Y qué simboliza la serpiente en la Biblia? Literalmente el diablo. La murmuración metió al diablo en medio del pueblo de Dios. Cuando murmuramos, abrimos la puerta al diablo, pensando que yo me estoy quedando a gusto. En verdad lo que estoy trayendo es al diablo a mi vida. Mientras la persona con la que yo estoy en contra
está siendo guardada por Dios y está siendo intacta del veneno que a mí me está infectando. Pero es curioso, porque las serpientes se metieron en medio de todo el pueblo. Y estoy seguro que en medio de ese pueblo había gente inocente también. Pero sabes, cuando abrimos la puerta al diablo en nuestras vidas, no solo la estamos abriendo en nuestras vidas, la estamos abriendo en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestro cónyuge. Y la estamos abriendo en la iglesia en la que estamos. Porque el veneno infecta y la murmuración es altamente contagiosa, altísimamente contagiosa. Ven con una buena noticia y la persona te va a dar una palmadita en la espalda. Muy bien, me alegro de ti, pero se va a dar la vuelta y se va a olvidar. Pero cuando vengas, tengo un cotilleo, tengo una historia que contar. Ven. Y aparecerá otra persona por casualidad. Espera, que yo también la quiero escuchar. Y se empezará a formar un corrillo de personas. Y este se lo dirá en secreto a otro. Otra persona no aguantará y en cuanto salga por la puerta sacará el teléfono. De lo que me acabo de enterar! Y empieza a escamparse eso como la pólvora. Y empezamos a meter veneno en la vida de personas totalmente inocentes, que no saben de qué va nada, pero lo hemos inyectado. Y lo que estamos haciendo es llevando la muerte a nuestra iglesia, a nuestro entorno, a nuestras vidas. ¿Y quién vino a hurtar, matar y destruir? Pues cuando murmuramos estamos haciendo la obra del diablo. No estamos haciendo la obra de Dios. Porque la obra de Dios es vida y vida en abundancia. Dejad que lea unas palabras de Jesús, las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Jesús dijo así en el Sermón del Monte: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo del hermano? En la versión Reina Valera dice por la paja. Cuando tú tienes un tronco o una viga en el tuyo. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo, primero soluciona tus problemas, primero ponte en orden con el Señor y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla, del defectito en el ojo de tu hermano. ¿Y qué es juzgar? Porque esto se ha hablado mucho en la iglesia. ¿Qué es juzgar? Jesús prohibió juzgar. No juzguéis. ¿Qué es juzgar? Valorar los hechos y decidir quién es inocente y quién es culpable, ¿verdad? Eso es juzgar. ¿Sí o no? Juzgar es decidir entre inocentes y culpables. Juzgar es decidir quién paga y quién no paga. Juzgar es meterse en la mente del hermano y decidir con qué intención hace las cosas. Voy a poner un ejemplo. Y aquí todos me van a entender, especialmente en los matrimonios.
¿Cuántas discusiones hay en medio de los matrimonios o relaciones con mucha confianza, con amistades? ¿Me has dicho esto o has hecho esto con tal intención porque tú querías conseguir otra cosa? ¿Esto solo me ha pasado a mí? Bien, María Mercedes. No estoy solo en esto. Me has dicho esto, me has pedido esto, porque en realidad estabas pensando en lo otro. Y luego el cónyuge dice que no, que te lo he dicho con buena intención, de verdad. Que no iba por ese camino, que te lo he dicho de buenas, de verdad. ¿Os ha pasado esto alguna vez o no? ¿Cuántos malentendidos así en relaciones? ¿Cuántos malos entendidos? Y realmente, ¿por qué ocurre esto? Porque yo me creo con el derecho de saber lo que hay en la mente de la otra persona. ¿Y quién es el único omnisciente en esta tierra? ¿Quién juzga? El juez. ¿Quién juzga? El juez. Y aquí Jesús está haciendo un ejercicio de lógica cuando dice, no juzguéis. Un ejercicio de lógica, lógica sencillita para gente inculta. No estaba haciendo ese ejercicio para ingenieros, para arquitectos. Sí, había también mucha gente allí, fariseos, gente que sabía la ley. Pero lo que estaba diciendo Jesús es, si yo soy tan imperfecto como mi hermano, o más, porque yo tengo aquí un tronco y el hermano tiene una astilla, ¿qué autoridad tengo yo para meterme en su cabeza? Juzgar quién es inocente y culpable y sentenciar. Porque además, curiosamente, cuando yo soy el juez, siempre salgo yo como inocente. Y los otros como culpables. Qué curioso, ¿verdad? Eso se le llama corrupción a nivel político. Soy un corrupto cuando yo soy el juez, porque siempre soy yo el inocente. Entonces, ¿quién puede juzgar? Pues el único que no tiene culpa. El único que sabe las intenciones del corazón y discierne lo que hay. Sabéis, yo muchas veces he hecho cosas pensando que las hacía con buena intención y realmente convencido. Pero dice que la palabra es una espada de dos filos que penetra y discierne los pensamientos. Y yo tan ingenuo por la vida. Y la palabra, que es Jesús, sacando las cosas a la luz y decir, no, mira, tú creías que lo estabas haciendo con esta intención, pero en verdad, mira, tu intención es esta, es esta. Por eso, ni aun yo mismo, como le dice Pablo a los corintios, y aun yo mismo me juzgo, porque mi criterio no es auténtico, no es bueno, no es verdadero. El único que tiene la verdad absoluta es Dios. Por tanto, Dios es el único que sabe quién es inocente y culpable. Y resulta que él, siendo inocente, fue quien se puso la etiqueta de culpable. Así que si tú te crees inocente, clávate en la cruz, haz lo que hizo Jesús. Paga tú el precio. Paga tú el precio. ¿Sabéis? Cuando juzgamos, le usurpamos el lugar al Señor. Nos creemos Dios. Yo soy Dios. Yo sé lo que piensa mi hermano. Yo sé cuáles son sus intenciones, aunque sé que solo lo puede hacer Dios. Pero yo me creo en ese momento, porque estoy enfadado, estoy enojado,
me siento afrentado, entonces yo creo saber cuáles son las intenciones del hermano, cuáles son las intenciones de mi mujer, cuáles son las intenciones de mi marido, de mi primo, de mi hermano, de mi vecino, de mi jefe. Por eso dice que Dios te juzgará de la misma manera como tú lo haces con los demás. Y tengo que correr a arrepentirme, porque si el Señor me tiene que juzgar con la severidad con la que yo muchas veces juzgo, el cielo no existe para mí. Porque, hermanos, va a haber justicia, ¿eh? Va a haber justicia. Si no, Dios no sería bueno. Si Dios es bueno, significa que también es justo. Y que tiene ira contra el pecado y contra las injusticias. Vale, Natán, de acuerdo, muy bien, vale, perfecto. Pero ¿qué pasa si yo estoy sufriendo algún tipo de injusticia? ¿Qué pasa si estoy sufriendo algún tipo de injusticia, incluso con el liderazgo de la iglesia? ¿Qué pasa si estoy sufriendo alguna injusticia contigo, Natán? ¿Qué pasa? Déjame decirte algo que he escuchado esta semana y me ha golpeado fuertemente el corazón. No es una frase mía. La he buscado a ver de quién era. No lo sé, autor desconocido. El Espíritu Santo nunca ha inspirado a alguien para planear la caída de otros. Lo repito de nuevo. El Espíritu Santo nunca ha inspirado a alguien para planear la caída de otros. Y voy a definir esto. Quiero aclararlo bien. Puedes estar sufriendo alguna situación injusta o algo que tú crees que es injusto. Puedes venir de una iglesia en la que quizá has sufrido abuso ministerial por parte de algún líder, por parte del pastor. Los hay. O puedes creer incluso que en esta iglesia te estás sintiendo así o estás sufriendo por algo. Pero sufrir o no estar de acuerdo no te da derecho a criticar, ni a murmurar, ni a quejarte. No te da derecho. Dios no pone excepciones en la murmuración, Dios no pone excepciones en la crítica, Dios no pone excepciones en la queja. Así no se hacen las cosas. El Espíritu Santo no te va a ayudar nunca, jamás, a que tu hermano caiga. Nunca, jamás. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Impulsarte a la restauración, a la edificación, a la unidad, a la sanidad de su iglesia, a la sanidad de tu corazón, y se va a oponer frontalmente a los que la quieren destruir. Frontalmente. ¿Quién es el que quiere la crítica? ¿Quién es el que quiere la división? Es el diablo, el que mete la crítica, la murmuración en tu vida para dividir la iglesia e impedir la unidad. ¿Por qué? ¿Por qué el diablo está tan obsesionado en generar división? Porque sabe que un ejército dividido, un ejército en el que cada uno hace su propia guerra, es un ejército vulnerable. De hecho, no es ni un ejército. Y sabe muy bien que allí donde hay unidad,
hay derramamiento del Espíritu Santo, hay poder de Dios, hay una iglesia que se levanta ungida y que le planta batalla y que Él no la puede vencer. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Sabéis? El juicio y la murmuración son los causantes de la mayoría de conflictos y de divisiones en la iglesia. Por eso Dios, queriéndonos enseñar a nosotros, fue tan contundente con la murmuración en el pueblo de Israel. Por eso Dios la atajaba de cuajo. No toleraba ni esto. No la permitía. Y exhibía a los promotores de la murmuración. Otro gran ejemplo fue la rebelión de Coré. Leed la historia. Pero Dios pidió que se separaran. El pueblo, los que estén con Moisés por un lado y los que estén con Coré por el otro. Y la tierra se abrió y tragó a todos los de Coré. Porque la murmuración impide llegar a las promesas de Dios, impide llegar a la tierra prometida. ¿Y cómo acabar con el juicio y la crítica? Yo me he visto durante mucho tiempo siendo un juicioso y un murmurador. Contra pastores, contra hermanos de la iglesia, contra líderes. Yo me creía con toda la razón del mundo. Y es cierto, había cosas que no estaban haciendo bien. Pero el veneno lo tenía yo. Y entonces el Señor tuvo, con toda su misericordia y paciencia, tuvo que tratarme y tratarme duro. Porque sabéis, toda murmuración empieza con una mentira disfrazada de verdad. ¿En qué se quejaron el pueblo de Israel? ¿En qué se quejó? El maná no es suficiente. Y tú puedes pensar, a nivel nutritivo, el pan no es suficiente para pasar todo un día. Y más cuando estás caminando por el desierto. No es suficiente. Tú necesitas ternera, un buen bistec. Necesitas hortalizas, necesitas fruta, necesitas pescado, necesitas la dieta mediterránea, que gracias a Dios aquí en Cambrils tenemos y podemos disfrutarla. No hay agua. Oh, qué listos que eran en el desierto, que no había agua, por eso desierto, hijo mío. No hay agua. ¿Tenían razón o no? ¿Hay agua en el desierto o no? No. Y menos para que beban millones. Serían 2 o 3 millones. ¿De dónde vas a sacar agua en el desierto? Que la deshidratación es más rápida, sudas más, el sol te abrasa, necesitas beber más. No hay agua. ¿Tenían razón o no? Y a la conclusión a la que llegaban es: moriremos. Moriremos. Qué listos que eran. El maná no es suficiente, no hay agua, por tanto moriremos.
¿Pero qué les había dicho el Señor? Llegaréis a la tierra prometida. ¿Y qué habían visto durante el camino? Cómo cuando necesitaban el Señor había abierto agua de la roca, había abierto fuentes, cómo el Señor les había dado alimento, cómo el Señor les estaba dando maná. Ya llevaban un tiempecito en el desierto y todavía no se había muerto ninguno de hambre. No había ningún malnutrido. Nadie se había muerto de sed. Igual tienes escasez económica. ¿Y qué te dice la lógica? Yo no llego a final de mes. Voy a acumular deudas. ¿Me voy a morir? ¿Qué va a ser de mí? Pero ¿cuál es la promesa que tenemos en la Biblia? Shh, yo soy tu proveedor. Yo soy tu proveedor. Señor, tengo un diagnóstico médico. Tengo cáncer. ¿Qué dice la palabra? Que Jesús clavó nuestras enfermedades en la cruz. ¿Sabéis lo que significa eso? Que la enfermedad no es que todos vayamos a sanar de nuestras enfermedades. Lo que está diciendo aquí la palabra es que la enfermedad no tiene poder para llegarte al corazón. La enfermedad no tiene poder para arrebatarte el alma. Este hermano me tiene rabia porque me ha mirado mal. He pasado por su lado y no me ha ni saludado. Esto lo he pensado yo un montón de veces. La predicación de hoy de Natán iba contra mí. Me ha mirado muchas veces mientras predicaba. Seguro que iba contra mí. Yo también lo he pensado. De verdad, hermanos, no estoy diciendo nada que yo no haya vivido como culpable. Igual el hermano no me ha visto. Igual el hermano tenía muchas ganas de saludar al otro hermano que estaba allí y a todos los hermanos que había por en medio los ha ignorado. Igual tenía prisa, igual ha tenido un retortijón y necesitaba ir al baño corriendo antes de liar un espectáculo en medio de la sala. Por amor a ti, precisamente. Y la promesa es que Dios edifica su iglesia, pase lo que pase. Pase lo que pase. Y eso yo lo he aprendido. Y lo he tenido que aprender viéndome al límite. Al límite. Y decir, Señor, esto se hunde, Señor, ¿qué va a ser con tu iglesia? Y el Señor diciéndome, ¿acaso es tu esposa? Es la mía. No te preocupes. Yo velo por ella. Ocúpate tú de lo tuyo y déjame hacer a mí. ¿Cómo podemos acabar con el juicio y la crítica? ¿Cuál es la solución que Dios le dio a Moisés cuando el pueblo de Israel estuvo infectado por ese veneno de muerte? ¿Qué solución le dio Dios a Moisés y al pueblo? Levanta un asta de madera, clava allí una imagen de una serpiente
y todo el que mire vivirá. ¿Habéis visto el símbolo de las farmacias y de algunas ambulancias? De una serpiente rodeando, viene de esta historia. Escolapio. Gracias, Heidi. Viene de esta historia. ¿Y qué simboliza todo esto? Esto, hermanos, era un símbolo de lo que iba a hacer Jesús miles de años más tarde en la cruz, trayendo sanidad a todo aquel que acudiera a Él, a todo aquel que pusiera su atención en Jesús, a todo aquel que dijera, yo te necesito, Jesús. Y Él iba a traer sanidad al alma. Jesús trae sanidad y restauración. Mirar a Jesús en toda situación cierra las puertas al diablo y a pensamientos de mentira y murmuración. Rompe todas esas mentiras que hay en tu mente en contra del liderazgo, en contra del hermano de la iglesia, en contra de un familiar, en contra de quien sea. Rompe eso. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre. No en lo que me ha hecho y me ha dejado de hacer el hermano. Piensa en las virtudes del hermano. Piensa en las virtudes de tu vecino, aunque tenga pocas, piénsalas. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo digo en otra versión. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Mira, ya basta de pedirle al Señor unidad por la iglesia. Somos nosotros los que tenemos que traer unidad a la iglesia. ¿Cómo? Viviendo en paz con el Señor. Una persona que vive en paz con el Señor no estará en guerra con el hermano. Si está en guerra con el hermano, es mentiroso. No ama tanto a Dios como dice. Busquemos la paz que nos trae la relación con el Señor. Y esa paz me hará estar en paz con el hermano. Y cuando el hermano me diga algo que no me gusta, cuando vea del liderazgo tomar una decisión que no me gusta, cuando yo interprete que están pasando cosas raras, si estoy en paz con el Señor, aún incluso en esta situación voy a procurar la paz de mi iglesia. Porque si no procuro la paz de mi iglesia, yo estoy haciendo la obra del diablo. Yo estoy trayendo división a la iglesia. Porque o procuras la unidad o procuras la división. No hay término medio. Lo siento, no hay término medio. Y si crees que hay término medio, después hablamos y me lo muestras en la palabra. O procuramos la unidad o procuramos la división. Hermanos, la crítica es un acto de cobardía absoluta. Porque es muy fácil hablar por la espalda, hablar en casa con un grupito, un mensaje de WhatsApp, una llamadita cuando la persona no está presente. Es muy fácil. Eso es de cobardes. Y la Biblia nos dice que tenemos que ser valientes. Y los cobardes, dice la palabra, no heredarán el reino de Dios. Si tienes algo contra tu hermano, porque esto pasa, ha pasado y pasará. Y no es una profecía, es una realidad. Vamos a tener conflictos entre nosotros. Y escuchadme bien, no hemos visto nada todavía de conflictos. Si crees que los conflictos que has vivido son impresionantemente grandes, te repito algo que dijo Jesús. Si lo han hecho conmigo, que soy el pastor de las ovejas, ¿qué van a hacer con las ovejas? No hemos visto nada todavía. Hace poquito me enteré de que una iglesia
con un gran testimonio en su ciudad y en las ciudades de alrededor. Una capacidad evangelística y de convocatoria increíbles. Con varios grupos de alabanza de tanta gente talentosa, ungida por el Señor, para ministrar, para componer, viajando alrededor del mundo. Realmente una iglesia que Dios estaba ahí. ¿Cómo? Por un conflicto. Se fue haciendo la pelota grande, 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 grande. Se crearon dos grupos enfrentados, a gritos y hasta dispuestos a golpearse. Todo aquello reventó. Se han formado varias iglesias, que no sé si llamar iglesias o chiringuitos a eso. El testimonio se ha derrumbado en esa ciudad. Y a ver quién es el guapo que viene luego para formar una iglesia, como Dios manda en esa ciudad. ¿Qué ocurrirá? Porque Dios es un Dios de restauración, ocurrirá. Pero se podría haber evitado todo eso. Se podría haber evitado todo eso si se hubiese aplicado la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que tenemos que actuar cuando hay un conflicto. Ser valientes. Ser valientes. Oye, Natán, no he entendido esto que has dicho. ¿Me lo puedes volver a explicar? Con gusto, hermano. Oye, mira, me lo has explicado, lo he entendido, pero sigo sin estar de acuerdo contigo. Perfecto, ¿qué hacemos? Amarnos, respetarnos, tolerarnos. Hoy en día, por cosas así, hay divorcios. Divorcios. Es que yo era del Barça y ella del Madrid, no podíamos casarnos, no podíamos estar juntos. Es que yo era independentista y el otro era unionista. No podíamos estar juntos, claro. Es que yo era de aquí y la otra era de allá. Si tienes algo contra tu hermano, ve a él. Habla con él cara a cara, sé valiente. Sé valiente. Porque o eres valiente o eres cobarde. Ves a él y habla. Pero no vayas con la espada en mano. Porque eso no es ser valiente. Eso es ser agresivo, eso es ser violento. Y los violentos tampoco heredarán el reino de Dios. Es ir a esa persona con la intención de reconciliar y deseando lo mejor para esa persona. Porque escúchame, si es un entorno de la iglesia, déjame decirte algo. La vas a tener que aguantar por toda la eternidad. Así que mejor que empieces a llevarte bien aquí. No esperes a llegar al cielo. No, es que en el cielo, como no va a haber dolor ni nada, nos llevaremos... No. Empieza a llevarte bien aquí en la tierra. Y disfruta con ese hermano adorando al Señor. Porque aquí todos somos hermanos y hermanas. Parece obvio, pero a mí me ha costado aprenderlo. Me atreví a juzgar y a considerar que esa persona no era un hermano. Era un demonio disfrazado de hermano. ¿Y quién soy yo para juzgar esto? Cuando Dios también lo quiere salvar igual que a mí. Dios nos llama a la reconciliación. Fijaos lo que dijo, y con esto acabo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos por otros. ¿Tú quieres ver a tu familia entregada a los pies del Señor? Pues deja ya de discutir en la mesa. A veces las comidas de Navidad
Parece más una declaración, ¿eso parece Vietnam? ¡Qué tensión! Vamos a ser ejemplos de paz. Si tuvierais amor unos con otros, si tuvierais amor unos con otros. Hay el testimonio de una misionera, testimonio muy famoso, seguro que muchos de vosotros conocéis esto. No me acuerdo del nombre de esa misionera, así que por favor, si a alguien se le ocurre, que lo diga. Un padre con su hijo fue a evangelizar a una tribu perdida en el Amazonas, en Brasil, hace ya mucho tiempo. Aterrizaron allí con la avioneta y nada más aterrizar salieron los indígenas y los mataron. La mujer se quedó viuda y sin su hijo. ¿Qué hizo esa mujer? Volvió a ir allí, a la misma tribu, y evangelizó a la tribu. Y se convirtieron. Hubo un avivamiento en esa tribu. ¿Por qué? Porque la mujer era increíblemente ungida en la predicación de la palabra, agitaba la americana, todos se caían. Porque dijeron, hemos matado a su marido y a su hijo. ¿Qué hace aquí? Queriendo nuestra salvación, ¿qué hace aquí? Y por el amor de ella, de esa misionera, toda aquella tribu se convirtió. Por el amor que ve a la gente entre nosotros, Cambrils caerá a los pies de Cristo. Hermanos, ya basta de albergar el veneno en nuestras vidas. Ya basta, ya basta, ya basta. Hay grandes promesas sobre la iglesia de Dios y en particular sobre esta iglesia. ¿Nos vamos a perder todo eso por matarnos los unos a los otros o por hablar de otras iglesias o de otra gente? Pues suficiente tenemos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos como para estar hablando de otros. Ya basta, hermanos. Dios nos ha puesto aquí a todos y cada uno de los que estamos. Sí, no pienses que esto no va contigo. Dios te ha traído aquí para que seas luz en esta ciudad. Solo se lo cree María Mercedes. Dios quiere que seas luz, Dios te quiere ungir, te quiere llenar de su Espíritu Santo, te quiere llenar de su poder, te quiere llenar de sus dones, porque es sobre toda carne. La promesa es sobre toda carne. Da igual si es hombre, da igual si es mujer, da igual si es de aquí, da igual si es de allá, da igual si es ingeniero o es paleta, da igual. Sobre toda carne, no hay distinción, sobre toda carne. Y uno de los requisitos es amarnos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros. Y hoy es un buen día para empezar a hacerlo. Hoy es un buen día para empezar a hacerlo. Nos une algo mucho más grande que lo que nos puede llegar a separar. Podemos tener diferencias, claro que sí. Si tengo algunas diferencias hasta con mi mujer, ¿cómo no lo voy a tener contigo? De verdad. Pero al final siempre creo lo que ella me dice. No hay nada más. Por si hay dudas, por si hay dudas, por si hay dudas. Ya me tengo que preparar el sofá para esta noche. Sí, tenemos diferencias, claro que sí. Podemos pensar diferente de muchas cosas, claro que sí. Pero esas diferencias, ¿en qué van a quedar cuando estemos todos en el cielo? Pues no estaremos adorando al Señor juntos.
No estaremos abrazándonos los unos a los otros y diciendo, wow, ¿te acuerdas los momentos que pasamos en Cambrils, las luchas que tuvimos? Y ahora estamos aquí glorificando al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Trabajemos la unidad. Y eso es un trabajo de todos, de todos, de todos. No va a venir por arte de magia. La unidad no viene por arte de magia, no viene. Cuando venga el avivamiento estaremos todos unidos. Cuando el Espíritu Santo se derrame nos vamos a unir, así como ¡pup! No, eso lo tenemos que trabajar nosotros. De hecho, ¿quieres avivamiento? ¿Quieres avivamiento en tu vida? ¿Quieres derramamiento del Espíritu Santo en tu vida? ¿Quieres derramamiento del Espíritu Santo en Cambrils? ¿Lo quieres? ¿Lo deseas? Empieza a trabajar la unidad. Empecemos a buscar al Señor. Empecemos a considerarnos los unos a los otros como hermanos. Empecemos a desear lo mejor para el hermano. Empecemos a bendecir al hermano. Señor, gracias, porque tú viniste a unir. Donde el diablo vino a dividir, tú has venido a unir. Donde el diablo ha venido a romper y a destruir, tú has venido a restaurar, a quebrantar, a levantar, a sanar. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Tú has venido a quitarle el poder a la víbora, a extirparnos el veneno de nuestras vidas. Y te pedimos perdón. Vamos, pídele perdón al Señor. Perdón, Señor. Perdón por albergar veneno. Perdón por haberlo acogido. Perdón por haberme creído estas mentiras que no vienen de ti. Tenían tanta apariencia de verdad. Me las creí pensando que eran verdad. Pero me han llevado a estar separado del hermano. Me han llevado a estar envenenado. Me han llevado a hablar mal. Me han llevado a conspirar, me han llevado a criticar, me han llevado a un malestar, me han llevado a separarme de tu iglesia. Te pido perdón, Señor, y voy a pedir perdón al hermano. Y a partir de ahora quiero ser valiente, quiero hablar las cosas a la cara para la restauración. Para la restauración, quiero restaurar. Quiero ser un agente de restauración. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Señor, yo te pido que vayas trayendo convicción de pecado, que saques todas las mentiras a la luz para que las podamos romper en el nombre de Jesús. Para que podamos ser libres, para que el perdón pueda ser desatado en nuestras vidas. Oh Señor, yo clamo por libertad. Libertad en nuestras vidas, libertad en nuestros corazones, en nuestras mentes. Oh Señor, libertad, libertad, libertad. Pide perdón a quien te haya ofendido, pide perdón. Él ha venido a liberar, a traer libertad a los cautivos. Deja de vivir en cautividad por la falta de perdón. Suelta el perdón, sé libre, sé libre.